Gracias por continuar con nosotros en esta noche y ahora vamos a hablar de literatura. Leteo Ediciones está presentando este volumen que recoge las narraciones del joven escritor Javier González. Y ya se encuentra acá con nosotros en el estudio Javier González para conversar sobre historia vertical. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Javier. Gracias por acompañarnos. A vos. Javier, vos llevas más o menos una década escribiendo, sin embargo, este es, digamos, la primera edición de tus cuentos en un libro. Contame, ¿qué te tomó tanto tiempo llegar a este punto? Bueno, buenas noches. Mira, inicialmente el proceso de escritura es bastante heterogéneo, pues bastante diverso. Los cuentos durante su creación nunca fueron concebidos para ser publicados, pues, y no sé si sucede igual con todos los escritores. Vos primero escribís para vos mismo, entonces. Sí, fíjate que eso es lo particular, y he hecho énfasis en que soy muy egoísta, pues, porque generalmente el que consumía los textos era yo, pues, por una necesidad de lector, primeramente de leer esos escenarios. Ahora, ¿cómo comenzás a escribir? ¿Qué es lo que te motiva finalmente a poner tus ideas en papel, en la pantalla de una computadora? Bueno, fíjate que sería bastante forzado, pues, homogenizar la creación de 11 relatos en 7 años, pero puede ser una inquietud, hay una idea que uno anda incubando por meses. Un personaje, generalmente, estas no son historias, pues, son personajes que deambulan por distintas ciudades. A veces un personaje que me inquieta, pues. A veces una historia, la necesidad de ficcionar también. En algunos relatos hay descripciones bien vívidas de los personajes y de los ambientes que habitan. Sí. ¿Están inspirados en personas reales? ¿Todo es producto de tu imaginación? ¿Es una mezcla de ambas cosas? Pienso que sí, puede ser algún producto híbrido, pues. Porque vos sabes que uno consume la realidad, pero posteriormente la adultera, pues. Y en eso consiste la literatura. Yo pienso que en algunos relatos específicos, si bien hay un sistema de observación, también hay una necesidad de trocarlo, pues, de deformarlo. Uno deforma la realidad. Y entonces ya el lector no logra, como queda bien difuminada el personaje real, ya no logra detectarlo en este. Tiene que creerte, simplemente. Hacerlo verosímil, así es, hacerlo verosímil. Y ver de qué forma estos personajes invisibles son llevados a los escenarios literarios. En tus cuentos hay algunos que tienen, digamos, un lenguaje bien directo, concreto y realista. Sí. Hay otros que son más poéticos, que parecen verso convertido en prosa. ¿Hay una decisión consciente tuya de hacer una historia de esta manera o la historia nace por sí misma así? Fíjate, Juan Carlos, que como son 7 años y uno como lector consume mucho, los primeros relatos puede ser que a razón de mis lecturas eran lecturas bastante poéticas, por decirlo de esa manera. Pero luego uno llega a un callejón sin salida un poco, pues, porque la literatura no solo puede ser ese tipo de texto. Y entonces, según a razón de otras lecturas, uno desemboca en otros escenarios para ficcionar, y ya son los relatos últimos, pues, esos que te referías al lenguaje más realista, escenarios más comunes. Entonces pueden ser las dos esferas en las que se mueve el texto. Estos textos que juegan con algo que se llama metalenguaje, que es la reflexión del lenguaje por sí mismo, y estos relatos un poco más urbanos, pues más asequibles al lector. ¿Cuáles son tus influencias si tuvieras que identificarlas? Bueno, son 7 años, pues yo siempre hago mucho énfasis en esto porque es difícil pillar las influencias por 7 años, pero podríamos decir ¿Qué te gusta leer? Bueno, actualmente, en sus inicios Onetti, me gustaba muchísimo Onetti, y ha sido uno de mis mentores literarios. Sergio Ramírez me ayudó mucho para ficcionar estos relatos de Managua, pues. Que por cierto, él es uno de los autores que presentan tu libro. Exacto. ¿Cómo se siente tener a uno de tus referentes ahora dándote un espaldarazo de esta No, un lujo naturaleza? tener a Sergio. No solo en el apoyo del libro, sino con sus consejos. El día de la presentación en el Inca hizo unos consejos de escritura, que es un lujo, pues, con la lucidez con que lo da y con la experiencia que tiene, por supuesto, Sergio, de escribir, pues. Uno tiene que estar atento siempre para aprovechar esos consejos que Sergio nos da, pues. Me queda la idea de nuestra conversación, que un consejo que vos podrías darle a la gente interesada en escribir, en la narrativa, es básicamente que lean bastante. Ese es el caso, ¿no? Sí, pero, el escritor también es un ser humano, pues, y va a depender de la personalidad, pues. Hay gente que escribe muy lento, como yo, pues. Pero sobre todo que hay que consumir mucho, y consumir todo, leer textos sin ningún tipo de prejuicio, pues novelas policíacas, porque hay gente que se escandaliza cuando uno lee novelas policíacas,
y sobre todo ser muy paciente para la escritura. La escritura es un procedimiento, podemos decir, como de descomposición orgánica, algo así. Y hay que ser paciente para que las cosas se construyan por sí mismas. Durante esta década de actividad literaria que vos has tenido, por lo que pude ver en tu biografía, has editado revistas literarias por tu propia iniciativa en La Paz Centro. Vos sos originario de La Paz Centro. Sí. Uno comúnmente asocia estas iniciativas, o tal vez es ignorancia mía, con ambientes universitarios, digamos, que están naturalmente diseñados para promover ese tipo de cosas. ¿Cómo llegas vos a hacer ese tipo de iniciativa en tu ciudad, en tu pueblo? ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, fue una experiencia increíble porque era un grupo muy joven de trabajo, pues. Éramos 3. El mismo tomaba la fotografía, el mismo que editaba. Y yo creo que si uno ya toma conciencia un poco, echando la vista hacia atrás, ¿cuál es el sentido de esto? Una necesidad de mostrar que todo puede ser en todo lugar hay algo que contar, pues. Y todo lugar tiene una historia y una relevancia, no solo periodística, sino literaria, pues. Por eso es que muchos de mis relatos están ambientados en lugares hasta cierto punto invisibles, pues. No son estos grandes escenarios literarios como comúnmente se conocen. No son las grandes ciudades ni catedrales de imaginación, son los barrios, son los pueblos, son los caseríos. Sí, pero fíjate que Juan Carlos, tampoco caer en las narraciones ordinarias, pues. Yo sé que mi comentario suena pretencioso, pues, pero si no escarbar un poco, pues, escarbar en la ciudad y en el personaje mismo, pues, que hay algo oculto y que merece la pena desenterrarlo para llevarlo al texto literario o periodístico. Ahora que ya rompiste esa barrera, digamos, vos me estabas diciendo de que en principio escribías para vos mismo, pero sí, ahora ya estás compartiendo tus textos con el público en general. ¿Qué viene después en tu carrera como escritor? Pregunta muy difícil, fíjate. En primera instancia, volver a la intimidad de la escritura, pues, porque uno ya pierde un poco la discreción, pues, con que uno escribía. Y quién sabe, fíjate, me llena de curiosidad saber qué viene, pues. Pero siempre estás escribiendo. Pese a mí mismo, sí. Sigo escribiendo, sí. Bueno, Javier, muchísimas felicidades Muchas gracias. por la edición de tus cuentos. Javier González Blandino, el libro se llama Historia Vertical, publicado por Leteo Ediciones. ¿Dónde puede encontrarlo la gente? Bueno, en editorial, en Librería Literato, creo que se va a distribuir también en Hispamer y en Leteo Ediciones también. Ya saben, entonces, busquen Historia Vertical. Muchas gracias, Javier, por acompañarnos. Nosotros vamos a una pausa, pero regresamos con una nueva versión de La Mora Limpia.